Bien, estamos en el día 88 de la cuarentena y surgen todas las sensaciones posibles en uno, ¿no? De ansiedad, angustia, depresión en algunos casos también, Casi tristeza. 3 meses encerrados. Alegría está como ausente, digamos. ¿Vos decís? Pero vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de esto, que es Luis Krach. Hola, Luis, ¿qué tal? Un Buen placer día. que estés ¿Cómo nuevamente. Bien, decía todas esas sensaciones y cosas que suceden en la psiquis del hombre, de la mujer, de los chicos, de los ancianos, de los jóvenes, y uno se pregunta cuál es la mejor forma de empezar a anular esas sensaciones negativas en uno, ¿no? Claro, primero tenemos que entender que la cuestión lleva mucho tiempo, pasamos por un periodo prehistórico en nuestra vida que era la libertad, la de poder ir a cualquier lugar, algo que en su momento quizás no apreciábamos lo suficiente y ahora, en comparación con lo que vivíamos, tenemos un anhelo absoluto por aquello que era la normalidad. Después pasamos al periodo en el que estamos ahora, que es el estado de confinamiento, que produce una cantidad de consecuencias desde el punto de vista emocional, afectivo, psicológico, que es estar aislado, romper con los vínculos habituales, tener la angustia de la supervivencia desde el punto de vista económico, la inactividad, el placer que le produce a la gente hacer lo que le gusta hacer, más allá del beneficio o de la gratificación económica o de la sensación de seguridad que eso le produce. Y luego vendrá un nuevo periodo que es la salida del confinamiento. En este momento que estamos nosotros en el estado de confinamiento, hay una cantidad de síntomas que tenemos habitualmente los seres humanos que tiene que ver con la tristeza, que cuando se prolonga mucho, como vos decías antes, Claudio, se produce una depresión. La tristeza es un estado emocional normal del cual uno sale espontáneamente si cesaran las condiciones imperantes hoy en día por el cual tenemos que estar en confinamiento, mejoraría nuestro estado de ánimo inmediatamente. Ahora, una de las carencias importantes que tenemos, creo yo, es el contacto afectivo corporal directo con las personas con las que tenemos relaciones de amor. Los padres con los hijos, los abuelos con los nietos con los abuelos, los hijos con los padres y viceversa. En ese punto yo me quisiera referir a una experiencia que está al alcance de la mano de todos nosotros. Vos me preguntabas qué consejo podría dar yo al final de esto, y es una experiencia que está al alcance de la mano de todos nosotros, que es la experiencia del abrazo, el contacto físico. El abrazo obviamente no resuelve la cuarentena, no es que si yo me abrazo con mis seres queridos va a cesar el peligro del coronavirus. Tampoco me va a desaparecer la angustia vinculada a la situación del confinamiento, pero va a tener una especie de efecto mágico, me va a producir un bienestar psicológico. No solamente psicológico, sino que eso también tiene un fundamento biológico, orgánico. El abrazo es como un abrigo, como un abrigo cálido al corazón, es como un apretón de manos a la parte más afectiva de los seres humanos, y es un abrigo que no tiene talle, le queda bien a cualquiera le cae bien un abrazo, sobre todo si el abrazo es intenso, si el abrazo refleja ya lo es el amor. En épocas normales, sin pandemia. En este caso aún más, ¿no? Exactamente. Son sanadores los abrazos. Está bueno que no tenga talle, ¿no? Con lo que hemos recordado. Sobre todo es importante también. El tema es si podés llegar a abrazar. Bueno, pero aunque sea que te agarren de un brazo, claro, una pierna, qué sé yo. Es verdad. Pero falso. Ahora, para los que estamos trabajando da esa sensación, ¿no? Hay ciertas cosas de nuestra vida que no cambiaron en lo profesional, nosotros que estamos exceptuados, pero te falta toda la otra parte social, emocional, de contención, ¿no? Voy a tratar de resumir un poco qué es lo que nos da de positivo el abrazo, en qué cosas nos mejora la experiencia emocional del abrazo. Primero, el abrazo disminuye el estrés. O sea, al disminuir el estrés, disminuye la liberación de ciertas sustancias en sangre que son básicamente la adrenalina y el cortisol, que producen un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, o sea que cuando abrazamos a alguien o cuando somos abrazados, disminuye el cortisol, disminuye la adrenalina, nos baja la frecuencia cardíaca, nos baja la presión arterial y el corazón trabaja menos. Estamos sometidos a una situación de menor estrés. Otra cosa que nos produce el abrazo es que nos disminuye los temores.
Por supuesto, todos tenemos un temor a la muerte, siempre tenemos miedo a la muerte, siempre está, el miedo a la muerte está agazapado en algún rincón del inconsciente y aflora habitualmente de noche en las pesadillas. Totalmente. O cuando nos enteramos que un amigo, un familiar, un tío, un abuelo se enfermó, es como que nos mandan un telegrama del más allá avisándonos de la finitud de la vida. Pero en estos casos, el incremento a la enfermedad, el incremento a la muerte, el miedo, disminuye sensiblemente con la experiencia física del abrazo. Y ambas personas que se abrazan se sienten contenidas mutuamente, ¿no? Exactamente, el abrazante y el abrazado. Hay un momento donde se disuelve un poco quién es el activo y quién es el pasivo en la experiencia. Fíjate vos, Claudio, que abrazar, cuando nos referimos a que alguna persona se involucró intensamente en una religión, decimos abrazó tal religión, o sea, se fusionó con una determinada ideología, con una determinada carrera o determinados principios espirituales. La otra cosa que, produce disminución, como dije antes, de dos neurotransmisores que son la adrenalina y cortisol, que son los dos elementos que se elevan básicamente en la experiencia del estrés. ¿Cuáles son las cosas que, aumentan durante la experiencia del abrazo? La primera cosa es la sensación de tener un apoyo emocional, más allá de lo que a uno le pase, más allá de las contingencias que nos toca vivir, la sensación de que alguien nos quiere, que alguien nos apoya, y el abrazo también tiene que ver con el festejo y con el consuelo. Vos que te dedicás a la cosa deportiva, sí. Todos vemos que después de meter un gol, los jugadores que hacen se abrazan. Y ahí se pierden todos los protocolos y las recomendaciones. Hubo abrazos ayer en el triunfo del Barça, por ejemplo. Sí. Y es gracioso porque hay medio que se nota, ¿viste? Quiénes se quieren más y menos. Con un par se tocan el bracito, con otro se abrazan. Me va sacando las internas después también. Exactamente. Allí no es solamente quién se quiere más y quién se quiere menos, sino que en las experiencias deportivas también hay una cierta fobia o un pánico a la homosexualidad. Entonces muchas veces reprimimos la experiencia del abrazo o la expresión afectiva, privándonos de los beneficios que eso tiene. Y también el abrazo existe cuando un equipo pierde, los jugadores se abrazan yendo hacia el vestuario, también como una experiencia de consuelo. De contención, sí. La experiencia del abrazo tiene que ver con la protección que nos daban nuestros padres en nuestra más tierna infancia, y es lo que hacemos nosotros activamente con nuestros hijos y con nuestros nietos. Les cuento que hace muchos años se pensaba que los niños no tenían depresión, que la inmadurez cognitiva de un niño lo preservaba de la depresión. Hasta que en el año 1945 hubo dos investigadores de la psicología infantil, John Bowlby y René Spitz, que describieron lo que se llamó la depresión anaclítica. Chicos que durante el primer año de vida ven interrumpida bruscamente la relación afectiva con su madre, la madre los abandona, y entonces a los 3 meses estos chicos hacen lo que se llama una depresión anaclítica. Empiezan a tener insomnio, tienen rigidez facial, no quieren comer, tienen una disminución del sistema inmunitario y muchos de ellos se mueren en un cuadro que se llama hospitalismo. ¿Este estudio se hizo en base a lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial o no tiene nada que ver? No, ese estudio se hizo, es más, hubo un rey en Prusia, creo que se llamaba Federico el Grande, que de pronto hizo un orfanato donde a los chicos se le brindaba toda la atención perfecta, pero con una absoluta asepsia emocional, sin ninguna demostración afectiva. O sea, los chicos tenían comida, abrigo, todo bien, sin afecto. Y con el tiempo los chicos se enfermaban y se morían. O sea, el afecto, la expresión del afecto como es el abrazo, los besos, son algo muy importante porque directamente el abrazo, la expresión afectiva, incrementa directamente el sistema inmunitario. Eso está comprobado, por ejemplo, en el caso de la depresión anaclítica. Ahora, doctor, estamos en una época en donde todavía no podemos abrazarnos, por más ganas que querramos y por más reconfortante que sea ese abrazo. Llevamos 88 días de confinamiento, de aislamiento. ¿Qué tip, qué consejo se le puede dar
a esa gente que está del otro lado, que la está pasando mal. Hay mucha gente sola que no tiene a quién abrazar, a quién ver, como para seguir llevando adelante este aislamiento que nos beneficia a todos, que es la única vacuna que tenemos hoy por hoy, ¿no? Hasta que se consiga la efectiva. En la ecuación costo-beneficio, evidentemente, nos beneficia más el confinamiento que la libertad. Digamos, todos hacemos esa ecuación y estamos dispuestos a pagar el precio de la limitación social y de libertad a cambio de tener un proyecto de vida y no estar expuestos al virus. Pero, primero, cuando yo digo esto del abrazo, hay gente que pasa la cuarentena conviviendo con su pareja, con sus hijos. Abrácense. El abrazo es gratis. Para todos los que tenemos una preocupación económica del futuro económico del país y demás, los que conviven aprovechen la experiencia de la convivencia. Muchas veces los padres creen que por el solo hecho de jugar un rato con los hijos ya están dándole al hijo un amor inconmensurable. Además de eso, tienen que tener contacto físico, lo tienen que abrazar, lo tienen que besar, varias veces por día. Hay también maneras de que, por ejemplo, si yo me cruzo o me encuentro con mis nietas al aire libre, las puedo abrazar desde el lado de atrás y darle un beso en la parte superior de la cabeza porque no hay un intercambio de virus. Pero además hay abrazos que tienen un valor un poco, o una metodología más simbólica, Mariela. Si yo llamo a un amigo y telefónicamente, hoy en día tenemos los medios electrónicos donde hasta nos podemos ver y expresar mi afecto y decirle cuánto lo aprecio, cuánto lo quiero, cuánto lo extraño. Lo estamos abrazando. De alguna manera abrazar es dar un continente emocional. Y lo que yo quiero decir es que no hay, digamos, antiguamente se pensaba que la mente y el cuerpo eran cosas separadas. Hoy sabemos que la mente es la parte interna del cuerpo y el cuerpo es la parte externa de la mente. Lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente. Cuando uno está enfermo se deprime, aunque sea de una gripe, un resfrío, un dolor de muelas, uno se deprime. Y cuando uno está contento, también eso se refleja en la salud física. Luis, perdóname que te interrumpa, pero hablaste de contención, que el abrazo es la contención, y hay algo que se ha dado en esta cuarentena que lamentablemente han atravesado algunas personas y es perder a un familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo atravesar ese momento tan difícil del duelo sin poder tener la contención y el abrazo de tus seres queridos y sin poder despedirte de esa persona que se va? Bueno, es muy buena tu pregunta. Una de las fantasías más temidas de esta situación también es de la persona que se enferma tiene la sensación y conoce la realidad y dice, me voy a internar, voy a ir a terapia intensiva, me voy a morir, me van a cremar solito. Sí, en absoluta soledad. En realidad, da lo mismo estar acompañado que solo para morirse, porque, como dice Woody Allen, no le temo a la muerte, solo espero no estar allí cuando eso suceda. Pero yo creo que, primero, cuando una persona se muere, todos los seres humanos tenemos una disposición y una capacidad de hacer un duelo que es algo natural. Nadie requiere una ayuda especial para hacer un duelo, sino que tenemos que saber que frente a la pérdida de un ser querido vamos a iniciar un proceso inevitable, que es el proceso del duelo. Una psicoanalista muy famosa que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que describió las 5 etapas del duelo: la negación, la ira, la aceptación, la depresión, etcétera, etcétera. Es muy doloroso siempre la situación del duelo, pero en la medida de lo posible lo que uno tiene que hacer es tratar de recuperar cuáles fueron las experiencias positivas que tuvo con esa persona. Se murió mi abuelo, bueno, ¿qué cosas lindas viví yo con mi abuelo? ¿Qué me enseñó mi abuelo? Me acuerdo de las buenas anécdotas que tuve con mi abuelo cuando me llevaba a pescar, o el día que hicimos tal o cual viaje, y lamentablemente todos tenemos la sensación de que hay circunstancias que facilitan el proceso del duelo. Por ejemplo, el velorio. Los funerales sirven ¿para qué? Para despedirse. No solamente para despedirse. ¿Vieron ustedes que, por ejemplo, cuando un barco de pescadores en Mar del Plata
no vuelve al puerto, que todos los familiares se quedan en la costa esperándolos, o los familiares de los muertos, desafortunadamente, del Ara San Juan. Para La aceptar, ¿no? primera etapa del duelo es la negación, Claro. y uno necesita verificar que esa persona se murió. Es muy común que, por ejemplo, se muere un familiar cercano y unos días después va caminando por la calle y le parece que lo ve venir caminando, o de pronto, yo me acuerdo que se murió mi mamá y yo pocos días después decía, le voy a llamar por teléfono a mi mamá. Y ella decía, no, pero Claro. mamá se murió. Hay gente que pone el plato en la mesa. Hay gente que pone el plato en la mesa y hay gente que deja la habitación intacta de un familiar, sobre todo cuando muere un chico joven, un hijo, que es, a mi modo de entender, Es lo más. un duelo casi inelaborable, insuperable. Pero yo creo que en el proceso del duelo tenemos que primero saber que estamos de duelo y que vamos a tener un estado emocional frágil, vulnerable. No es lo mismo estar de duelo que estar normal. Obviamente. Y tenemos que aceptar la finitud de la vida, aceptar que lamentablemente es difícil aceptar que Claro. en algún momento nos vamos a morir, y sobre todo en circunstancias como esta. Y Por eso- entender que la muerte se siente tan segura de sí misma que nos da una vida de ventaja. Es verdad. Por eso, Vamos a digo, eso. por eso digo yo que tenemos que usar los recursos de los que disponemos, como por ejemplo las expresiones de cariño, llamar a los amigos, llamar por teléfono, y cuando uno convive con su pareja, o con sus hijos o con sus nietos, tiene la posibilidad de abrazarlos, de mostrarles el amor, porque eso tiene una repercusión biológica. Una de las cosas positivas que produce el abrazo es que libera el sujeto que hace el abrazo y el que recibe el abrazo, tiene una liberación de dos sustancias que se llaman oxitocina y serotonina. La oxitocina es la que se conoce como la droga del amor. Aumenta la confianza, aumenta la valoración de sí mismo, y la serotonina es un antidepresivo. Todos sabemos que hoy en día los antidepresivos más comunes son inhibidores de la recaptación de serotonina, o sea, aumentan los niveles de serotonina a nivel de la sinapsis. Así que hay que abrazarse. Hay que abrazarse. Hay que Hay que hacer abrazarse una más. pandemia de Y hay abrazos.